Saludos a todos, hoy estamos aquí en Fotopiel y hoy les hablaremos de un tema que, aunque es bastante común y afecta sobre todo a las poblaciones más jóvenes, no se le da la importancia que requiere. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Mari Carmen Ferreiro, que es especialista en dermatología y sifilografía, egresada de la Universidad Central de Venezuela y también profesora tanto en pregrado y posgrado de dermatología, urología e infectología en esta misma universidad. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual y vamos a iniciar preguntándole a la doctora qué son estas enfermedades de transmisión sexual y cuáles son las más frecuentes aquí en Venezuela. Bueno, en primer lugar, preferimos no decir enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué es eso? Porque ellas en las personas pueden ser asintomáticas más o menos hasta en un 50-60% de las personas. Y además ellas tienen periodos de latencia en los cuales tú tienes el contacto, te infectas, pero no tienes ningún síntoma. Entonces se prefiere ya desde hace algún tiempo denominarlas ITS o infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son? Bueno, las podemos clasificar como para tener así una idea de cómo se presentan. Tenemos las que se presentan con secreción, o sea, secreción por el pene, uretral o secreción vaginal. Tenemos la infección gonocócica, la infección no gonocócica, la tricomoniasis, la candidiasis y la vaginosis bacteriana, estas tres últimas más que todo en las mujeres. Después tenemos las infecciones que se presentan como úlceras genitales, donde tenemos la principal, es la sífilis, con su manifestación de chancro sifilítico. Después tenemos el chancro blando, que es producido por una bacteria que se llama Haemophilus ducreyi. Después tenemos el herpes genital, que es producido principalmente por el virus del herpes simple tipo 2. Y después tenemos causas raras que son el granuloma venéreo y el linfogranuloma venéreo. Y después tenemos otro grupo, que es las que llamamos proliferativas, que son las infecciones por virus papiloma humano, específicamente su forma clínica que se llama condiloma combinado, que son verruguitas, y tenemos el molusco contagioso. Y después tenemos las que llamaríamos asintomáticas, que sería la infección por virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. O sea, una gran cantidad de infecciones podemos adquirir por contacto sexual. ¿Cuáles son las más frecuentes? La infección por virus papiloma humano y la sífilis. Generalmente se pelean ellas un poquito, unas épocas está una de primera, otra está de segunda, pero generalmente esas son las más comunes. Después tenemos la infección gonocócica, la infección no gonocócica, y más raras son las otras que ya te mencioné. El herpes genital, por ejemplo, y el chancro blando, que se presentan como úlceras. El chancro blando se puede ver en personas que recambian mucho de parejas, y el virus el herpes genital más en personas que no recambian tanto de pareja. Ok, muchas gracias, doctora. Ahora vamos a continuar porque muchos de nosotros queremos saber cómo las podemos identificar y cuándo es el momento ideal para asistir al médico especialista y cuáles son esos médicos especialistas que nos pueden ayudar a identificarlas para tener un diagnóstico acertado. Bueno, como ya te dije, ellas tienen un periodo de latencia que es variable dependiendo de la patología, y además pueden ser asintomáticas en muchas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos sospecharla? Bueno, como yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tenemos la conciencia sucia o nos hemos portado mal. ¿Qué quiere decir tener la conciencia sucia o portarnos mal? Cuando hemos tenido relaciones con personas que no sabemos su historia sexual, no sabemos con quién se acostó antes de estar con nosotros, no sabemos si se porta bien o se porta mal. Entonces eso lo llamamos relación de riesgo, una persona con la que tienes sexo, tal vez casual, y que esa persona no la conoces. Entonces ahí tú tienes que pensar, ¿y de qué vas a estar atenta? Bueno, en las mujeres, si hay algún cambio en el patrón del flujo, empiezan a tener secreción. Los hombres empiezan a tener ardor para orinar, si les duele para orinar, si les sale una verruguita o una pepita, una cosita que no se quita sola. ¿Qué otra cosa? Una llaguita que también puede ser que le duela o que no le duela. Por ejemplo, el chancro sifilítico es una úlcera
que sale pero que no es dolorosa. Entonces muchas veces la persona piensa que fue algo que ocurrió pues durante el acto sexual o que se raspó con algo, pero como no le duele y como se puede curar solo, se cierra la herida sola, digamos, y la enfermedad sigue, entonces la persona no le da atención. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pensar uno, personalmente, no pensar en el otro. Yo, ¿cómo me porto? ¿Qué hice? Ay, bueno, pero es que yo tengo una pareja fija. Ah, pero tu pareja fija, ¿cómo se comporta? ¿Tienes un problema de pareja? Estás en un periodo peligrosísimo, es cuando las personas se pelean en las parejas estables. ¿Por qué? Porque si se separan, bueno, yo me puedo ir con otra persona. Entonces ahí son situaciones de riesgo. ¿Cuáles son los médicos a los que deben ir? Pues sus médicos de rutina. ¿Cuáles son los médicos de rutina? Para las mujeres, los ginecólogos. Para los hombres, generalmente los urólogos. El problema que tenemos con los ginecólogos y los urólogos es que ellos esta parte de las infecciones de transmisión sexual las manejan, pero los que tenemos, digamos, las herramientas, porque se manifiestan principalmente en la piel, o porque a veces para hacer el diagnóstico necesitas hacer un examen microscópico en el momento que estás evaluando el paciente, nosotros por el tipo de especialidad que tenemos, pues tenemos como más el hábito de buscar las enfermedades. Y esto forma parte, de hecho, dentro del entrenamiento de nosotros, es una asignatura obligada, una pasantía de 4 meses que hacemos nosotros cuando hacemos nuestra especialidad como dermatólogos. No quiere decir que sabemos más que los demás, pero que si trabajamos todos en un conjunto, pues vamos a poder hacer el diagnóstico, sobre todo en esas infecciones que pueden ser asintomáticas. Qué interesante saberlo, porque esto quiere decir, doctora, que un médico dermatólogo nos puede ayudar entonces en el diagnóstico de estas enfermedades. Claro, porque si se presentan con una úlcera en la piel, nosotros somos capaces de discernir las características de esas úlceras y suponer, por ejemplo, diferenciar un chancro sifilítico de un chancro blando, de un herpes genital, de un granuloma venéreo y de un granuloma venéreo, por un lado. Después, yo siempre digo, los tratadores de las verrugas por excelencia, ¿quiénes somos? Nosotros. Por siglos hemos sido los dermatólogos los que tratamos las verrugas, y es una manifestación de una enfermedad muy común que es el condiloma combinado, que es por virus papiloma humano. Y las secreciones, bueno, yo siempre digo, la ventaja que tenemos nosotros es que generalmente tenemos un microscopio en el consultorio y nos es muy fácil tomar una muestra, colorearla, o a veces sin colorearla podemos ver en el microscopio y podemos de una vez decirle, tienes esto. Eso es la ventaja que puede tener el paciente de verse con un dermatólogo. Qué interesante saberlo y muy bueno para anotarlo para el futuro. Otro tema interesante que tocó en su respuesta, doctora, es que tenemos que tener cuidado con nuestros hábitos, pero algo que me llamó mucho la atención es eso de que no siempre tenemos una pareja fija, o a veces ni siquiera tenemos una pareja, sino que nos gusta estar con varias personas. Y bueno, eso es importante tomar en cuenta, que no podemos sentir vergüenza al momento de asistir a la consulta, ya sea dermatológica, ginecológica o la que te corresponda. Y cómo podríamos abordar si tenemos la sospecha de una de estas enfermedades sin sentirnos como culpables o avergonzados de que nos haya sucedido eso. Bueno, porque eso forma parte de la vida de todo ser humano. Y yo siempre digo que manejarse con estas enfermedades o con estas infecciones siempre es delicado, porque nadie quiere decir que tiene la infección, pero eso no tiene por qué ser una vergüenza para nadie. No, porque de hecho, hoy en día, que tú prendes la televisión, prendes la radio, te metes en las redes sociales, ¿y qué oyes? Todo, sexo, sexo, sexo. Entonces, hay una estimulación a la población a que tenga actividad sexual. Entonces, tú tampoco puedes castigar a la población después que tú la estás haciendo mercadeo para que tenga sexo. Entonces, ¿qué es lo que es importante así? Somos todos digamos, los guardianes de nuestro cuerpo. Y lo que nosotros decidimos hacer con nuestro cuerpo es nuestra decisión personal. Y nadie tiene que opinar de lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, solo nosotros mismos. Y yo siempre les digo a los pacientes, tú analiza tú te has portado mal. Portarse mal es una manera de decirlo, digamos,
como para que lo pensemos como niñitos, pues, ¿me porté mal? Sí. ¿Por qué te portaste mal? Bueno, porque estuve con una persona que no conocía, porque me bebí unos tragos, porque estaba rumbeando, porque estaba triste, porque las razones que sea, y estuve con una persona que a lo mejor si yo en otras condiciones no estaría. O simplemente me dejé llevar, no conozco a esa persona, o bueno, o tengo una situación de pareja que no está bien, tengo periodos en los que estoy sola, o sea, hay una cantidad de situaciones que son más emocionales que físicas, que te llevan a tú exponerte a una relación de riesgo. Y después, bueno, después hay patrones de conducta que tenemos que son muy complejos y que tienen mucho que ver con cómo nos educaron, cómo nos enseñaron. Yo he tenido muchas pacientes mías jóvenes que a lo mejor se han mantenido mucho tiempo sin iniciar su vida sexual, y cuando le empiezan tienen la mala suerte. No es la mala suerte, es la probabilidad de encontrarte el VPH. Por ejemplo, el 80% de la población sexualmente activa tiene o va a tener VPH en algún momento. O sea, es una cuestión de riesgo, de tropezarte con el virus. Entonces, si tú sabes que hay una alta probabilidad, bueno, se me pegó el VPH, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, voy a mi ginecólogo, voy al urólogo o voy al dermatólogo, lo que tenga más a mano, su médico de confianza, y consulto, ¿verdad? Entonces, no, porque es que me puede dar cáncer y eso no se cura más nunca. No, eso sí se cura. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las personas recambian mucho de pareja, se vuelven a agarrar agarran un virus ahora, después se agarran el otro, y el cuerpo va como acostumbrándose a recibir el virus ahí y no lo elimina de allí. Y ahí es donde tienes el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que es importante? No nos tenemos que sentir mal, y no tenemos, o sea, eso no quiere decir, a cualquiera le puede pasar un mal momento, una mala pareja, o sea, una situación que tú no tienes control. Lo que es importante es que analicemos nosotros nuestra situación personal, cómo estoy yo, y ver también la realidad, porque a veces tenemos pacientes que no entienden por qué si tienen infección. ¿Tú andas con otras personas? No, desde hace tanto. Bueno, entonces tienes que pensar que es tu otra pareja. Bueno, tienes que hablar con esa persona y tratar de encontrar la verdad, y si no cerrarte, no decir, no, eso no me puede pasar a mí. ¿Acaso que somos Superman, la Mujer Maravilla, que no nos puede pasar? No, somos seres humanos con emociones, con sentimientos, y que el sexo va directamente relacionado con eso, y eso es variable, depende cómo estemos. Exacto. Entonces es importante no dejarnos llevar por esas, digamos, esos estigmas, esa vergüenza, y lo mejor es siempre acudir, como decimos, al médico especialista para evitar que la situación se agrave o que pueda desencadenar algo diferente, como usted nos está diciendo, alguna consecuencia posterior, porque muchas veces por ocultarlo también pueden agravar la situación, ¿es cierto? No, y no permitir que otra persona te haga sentir mal por eso. O sea, eso son cosas que ocurren y simplemente tenemos que tomar, como estamos oyendo mucho ahora, empoderarnos de lo que es nuestra vida y nuestro cuerpo, y no estarnos mintiendo a nosotros mismos. O sea, hay que tener claridad, porque en la medida que tengamos claridad de eso, por supuesto, yo siempre les digo, si tienes dudas, si tienes una pareja que tú sabes que recambia de pareja, que tú te pone en riesgo, pues exígele que use el preservativo, o ponte tú el preservativo. O sea, hombre, mujer, es indistinto, eso no tiene que ver. O sea, tenemos que tomar el control de lo que hacemos, pero también de que tenemos control sobre nuestro cuerpo, no que nos vaya llevando la vida por ahí y nos ponga en riesgo de agarrar cosas que después, si no le ponemos tratamiento, pues incluso, imagínate, te agarras una sífilis, estás embarazada, tu bebé va a pagar las consecuencias de eso. Tienes el VPH, no te fuiste al control ginecológico, el bebé nace y se le pega. Es poco probable, pero puede ocurrir. Entonces, no es solamente que yo hago con mi vida lo que me da la gana, sí, pero que cuando tú estás teniendo una relación con otra persona, así sea casual, estás metiendo a esa persona en tu vida. Y esa persona está impactando en la tuya y tú en la de ella. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar. Y en la medida en que uno lo piensa y toma responsabilidad sobre uno mismo, pues es más fácil darse cuenta si uno tiene esto o no. Exactamente. Y qué agradable es escucharlo de un especialista, no solamente en tono de, ay, una amiga, sino la propia especialista que nos ve, nos está diciendo
que es muy importante tomar el control de nuestra vida, empoderarnos y no sentir vergüenza de ese tipo de cosas. También quería preguntarle, doctora, en base a todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son sus recomendaciones en cuanto a la prevención para no adquirir estas enfermedades, estas infecciones? Bueno, en primer lugar, tratar de establecer relaciones que sean estables con una sola persona. Eso es lo ideal. Porque si tú estás con una persona en una relación que esa persona no está enferma, pues, ¿qué te va a pasar? Nada. Cada vez que hay un cambio de pareja es importante hacerse los chequeos. ¿Qué te debes hacer? Acudir al urólogo el hombre, la mujer hacer la citología. El hombre también se puede hacer la citología uretral, por ejemplo. Los pacientes que tienen sexo con hombres deberían hacerse su citología anal anualmente también. O sea, todos deberíamos hacernos nuestra citología, de acuerdo al especialista que le corresponde verlo, coloproctólogo, urólogo, o en este caso nosotros no, pero bueno, es lo ideal. Si tú sabes que has recambiado mucho de pareja ese año, ¿cada cuánto tienes que hacer los exámenes? Cada 6 meses. Si más o menos no recambias mucho, es decir, siempre que tengas, yo siempre digo, bueno, pero ¿qué es promiscuidad? Es que no se trata de promiscuidad. Cada vez que tú tienes más de 2 parejas, sea en tu vida sexual o en ese año, tienes riesgo, es una cuestión de números. Entonces, si tú sabes que cambiaste mucho de pareja, pues tienes que hacerte las serologías. ¿Cuáles son? VRL, VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y eso te da así como un margen de tú saber si te pudiste haber agarrado algo con alguna de esas parejas. Y por supuesto, apenas tienes cualquier síntoma, lo primero es pensar si yo tengo riesgo, si existe la posibilidad que yo haya podido adquirir una enfermedad. Y segundo, si tienes un cambio de patrón en el flujo vaginal, uretral, molestias para orinar, verruguitas, cositas que salen por allí o llaguitas que salen, inmediatamente consultar al especialista. Eso es lo que hay que hacer. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por toda la información que nos dio el día de hoy, por sus palabras y también por los ánimos que nos está dando. Esperamos que nos pueda visitar pronto nuevamente. Y no sé si tienen algo más que agregar para finalizar. No, bueno, gracias por la invitación, por la oportunidad siempre de hablar de estos temas. Y bueno, nadie se tiene que sentir mal por eso. Tomémoslo como lo tenemos que tomar. Y bueno, nada, la vida es para vivirla, para hacer feliz uno, hacer feliz a los demás. Y bueno, cuidarse, más nada. Bueno, gracias, doctora. Esto ha sido nuestra conversación sobre infecciones de transmisión sexual, como hemos aprendido hoy, junto a la doctora Mari Carmen Ferreiro. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, Instagram @fotopiel, Twitter @fotopielbe, y nos pueden consultar lo que deseen. Si tienen algunas preguntas, pueden dejarla en los comentarios y más adelante se las responderemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.